Cuando Hechos 2 vino, ahí empieza la época de la iglesia y dura hasta el rapto antes de la tribulación, que es lo que Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes, actualizar y reaccionar lo que acaba de suceder en el primer día de la conferencia Expositores 2024. Lamentablemente el pastor MacArthur no pudo estar. Quiero compartir con ustedes esa noticia de parte del pastor Josías Grauman. También voy a estar reaccionando rápidamente lo que predicó Josías Grauman y un extracto le traigo del pastor Luis Contreras, muy importante. Comencemos con esta triste noticia, esta mala noticia de Josías Grauman sobre el pastor MacArthur y también sobre otro pastor. Así que atención. El capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Y mientras busquen el pasaje, tengo noticias difíciles. Hay dos de nuestros conferencistas que no pueden estar con nosotros hoy por razones de salud. Roberto Sánchez lastimó su espalda muy fuerte y el pastor John MacArthur no está sintiéndose bien. Antier tenía todas las ganas y el deseo, pero ayer tuvo un día muy difícil y no puede acompañarnos. Así que necesitamos estar orando por ellos. Y me da algo de lástima. Yo sé que la providencia de Dios es perfecta, pero cuando pensamos en ese tema de ejercitando la piedad, pensé precisamente en Pastor MacArthur, porque yo sé que vivo en la generación de Facebook. Yo sé que no nos esforzamos, y la generación de mis abuelos, de Pastor MacArthur, no entiende eso. O sea, son muy trabajadores, muy disciplinados, y hubiera sido bueno aprender de él. Y entonces lo único que podemos hacer es preservar su legado en la forma en que limitamos a ellos mientras ellos imitan a Cristo, que es el punto de todo, de seguir el patrón de Cristo. Por eso vamos a leer Filipenses 2. Filipenses 2, y vamos a leer los primeros 13 versículos. Bueno, aquí está la mala noticia de parte del pastor Josías Grauman sobre MacArthur, que MacArthur quería estar allí, obviamente, pero no estuvo bien, no está bien desde ayer, no se siente bien, así que no va a estar MacArthur en esta conferencia Expositores 2024. Tampoco va a estar Roberto Sánchez, así que son dos ministros que no van a poder estar, y Josías Grauman dice, pidiendo que oren por ellos. Así que a estar orando por Roberto Sánchez y el pastor John MacArthur. Recuerda que MacArthur ya hizo una primera aparición, que fue en la capilla con los estudiantes del seminario maestro. MacArthur estuvo allí, respondió preguntas, pero muchos estaban esperando que MacArthur aparezca nuevamente en el púlpito en esta conferencia Expositores 2024 que acaba de comenzar, y Josías Grauman fue quien dio inicio predicando en esta conferencia 2024. Recuerde que el título de esta conferencia es Ejercitando la piedad. Y quiero compartir rápidamente con ustedes de qué se trató la predicación de Josías Grauman. Voy a dar como un resumen rápido y luego voy a compartir con ustedes un extracto que me gustó mucho de parte del pastor Luis Contreras. Luis Contreras, no sé si lo conoce, seguramente que sí, es también la voz en español del pastor John MacArthur, así que me gusta mucho cómo enseña la palabra de Dios Luis Contreras, y le voy a compartir también un extracto de lo que dijo recientemente en esta conferencia. No fue aquí donde está Josías, sino que fue en la capilla, donde también se enseña la palabra de Dios. Entonces, atención con esto, de qué se trata esta conferencia. Recuerde, como dije, ejercitando la piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, la piedad
es un concepto que se refiere a la devoción y reverencia hacia Dios, demostrada a través de una vida conforme a su voluntad. En las Escrituras, la piedad no solo involucra una actitud de respeto y adoración, sino también una conducta moral y ética que refleja el carácter de Dios. Todo esto, obviamente, entendiendo que hay una verdadera fe en Cristo Jesús, hay una verdadera salvación en Cristo Jesús y por tanto, esto es importante, la piedad. Por eso, ejercitando la piedad, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Esto es importante entender y esto lo estoy diciendo por si acaso, porque por si algún antinomianista aparece por aquí. Así que atención. Entonces, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona la importancia de la piedad y Josías Grauman predicó sobre allí en el libro de Timoteo, en Primera de Timoteo. Ahora vamos a ver un momento, quiero dar como un resumen de qué se trató el sermón de Josías Grauman. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, como dije, el apóstol Pablo menciona la importancia de la piedad en varias de sus cartas, como en 1 Timoteo 4, versos 7 al 8, donde dice que el ejercicio físico tiene algún valor, pero la piedad es útil para todo, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí se destaca que la piedad es de valor eterno. Jesucristo, y de esto predicó Josías Grauman, Jesucristo como la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, es el modelo perfecto de piedad. Al ser Dios encarnado, Él mostró una vida de perfecta devoción al Padre, de completa sumisión a su voluntad y de amor hacia los demás. Su vida refleja la verdadera piedad no solo por su obediencia perfecta, sino también por su carácter humilde y amoroso. En este sentido, la piedad bíblica es vivir de manera que refleje a Cristo, buscando imitar su carácter y seguir sus enseñanzas. Y el pasaje de Josías, por ejemplo, 1 Timoteo 3:14, 1 Timoteo 3:14, 14 al 16, el apóstol Pablo hace referencia al misterio de la piedad. Este pasaje destaca cómo la piedad está íntimamente ligada al Evangelio y al misterio de Cristo mismo. El versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Este versículo habla del misterio de la piedad como un profundo y revelado conocimiento acerca de Cristo. Este misterio de la piedad se centra en la persona y obra de Cristo. Es el misterio de cómo Dios en su amor y plan redentor se reveló en Cristo para salvar a aquellos que creerían en Él, que creen y que van a creer. Así, la piedad no es simplemente una conducta moral, sino una vida transformada por la fe en Cristo Jesús, en ese misterio glorioso de la piedad. Vivir en piedad es reflejar y encarnar las verdades del Evangelio en la vida diaria, al igual que Cristo es el modelo perfecto de piedad, siendo Dios manifestado en carne. En Cristo vemos la piedad en su máxima expresión, y puesto que Cristo es el Verbo hecho carne, Juan 1:14, podemos afirmar que la piedad es una manifestación de Dios mismo. Jesucristo, siendo Dios encarnado, es la encarnación perfecta de la piedad, porque su vida reflejó plenamente el carácter, la voluntad y la naturaleza de Dios. La piedad desde esta perspectiva no es simplemente una virtud humana, sino una vida que refleja la misma naturaleza de Dios. Al ser Cristo el Verbo de Dios, Juan 1:1, la piedad encuentra su fuente en Él, en Cristo. Dios se manifestó visiblemente y a través de su vida, obra y enseñanzas reveló cómo es una vida completamente consagrada y obediente a Dios. Por eso podemos entender que la piedad verdadera no proviene simplemente de la autodisciplina
o de la observancia externa de reglas, sino de una relación viva con Cristo, quien es Dios en carne. Él es la fuente de toda piedad. Pablo, en 1 Timoteo 3:16, expresa que este misterio de la piedad es grande porque se trata del misterio de cómo Dios fue revelado al mundo en la persona de Jesucristo, quien es Dios mismo en carne. Entonces, cuando vivimos en piedad, estamos participando de la vida de Dios que ha sido revelada en Cristo. La piedad no es simplemente imitar a Cristo en una serie de actos buenos, sino que su vida y su espíritu transformen nuestras vidas para que reflejemos su carácter y su obediencia a Dios Padre, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Por tanto, podemos decir que la piedad es en esencia una manifestación del mismo Dios a través de nosotros, porque se basa en la obra de Cristo y en nuestra comunión con Él. Puede ir a escuchar en la página de Expositores, o si no en la página en el canal de YouTube Expositores. Aquí puede ver en pantalla el canal para que usted vaya y pueda escuchar el sermón completo, obviamente, del pastor Josías Grauman. Quise dar como un resumen más o menos de qué se trató la predicación de Josías Grauman, entendiendo lo que es la temática de este año de la conferencia Expositores 2024, ejercitando la piedad. Quiero compartir con ustedes rápidamente un extracto que me pareció importante. Vamos a escuchar este extracto de parte del pastor Luis Contreras. Atención, teniendo en cuenta el título de esta conferencia, ejercitando la piedad. Bueno, Luis Contreras predicó en el libro de 1 Corintios capítulo 11, verso 17 al 34 sobre la mesa del Señor. Dijo Luis Contreras que encontramos en este capítulo, verso 17 al 34, la aplicación a la iglesia de Cristo. Es una aplicación a la iglesia de Cristo, es un mandato, porque allí vemos la cena del Señor Jesús. Entonces, dijo Luis Contreras, predicó sobre 3 situaciones que nos enseñan la importancia de la cena o la mesa del Señor y la piedad. Atención allí, piedad. Entonces, número 1, enseñó Luis Contreras. Esta predicación también puede buscar en la página de YouTube, en el canal de YouTube, para escuchar lo que enseñó Luis Contreras. Entonces, número 1, el problema de la cena o de la mesa. Número 2, la participación de la cena. Número 3, la preparación para la cena. Entonces, esto que vamos a escuchar es un resumen rápido, breve, que Luis Contreras dijo en esta enseñanza, que me parece muy importante compartir con ustedes. Recuerde que también Luis Contreras es la voz en español del pastor John MacArthur, así que tiene la misma convicción del pastor MacArthur, el pastor Luis Contreras. Vamos a ver qué dice acerca, porque en medio de su sermón Luis Contreras habló de Isaías 53. Vamos a escuchar, atención con esto que va a decir. Que quede claro, Isaías 53 es una confesión que van a hacer los israelitas en el futuro, cuando después de que el Señor saque a la iglesia, y Apocalipsis capítulos 6 al 18 vengan los 7 años de la tribulación futura. Luego Él regresa en Apocalipsis 19, y entonces ahí los judíos van a, como dice Zacarías, mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por unigénito. En arrepentimiento van a confesar Isaías 53. Hombre, Él fue molido por nuestros pecados, Él murió por nosotros. Se cumplirá ahí el nuevo pacto que Dios hizo y vamos a hablar de eso en un momento, con Israel. Pero este pasaje apunta a que la iglesia participa del nuevo pacto, y por eso el Señor, vemos cómo aplicó la Pascua, que convirtió en lo que llamamos el memorial de la mesa del Señor. Así que esto que está diciendo Luis Contreras, el pastor Contreras, es obviamente teniendo en cuenta 1 Corintios capítulo 11, los pasajes versos 17 al 34 que predicó Contreras. Entonces, esto que está diciendo me parece importante sobre Isaías 53, que tiene su cumplimiento en un futuro, en aquel tiempo del tiempo de la tribulación y gran tribulación, que ese tiempo va a ocurrir
como dijo aquí Contreras, una vez que la iglesia sea arrebatada. Entonces, también está hablando aquí de la Pascua del Antiguo Testamento, que Cristo lo convirtió en la cena del Señor. Así que vamos a continuar rápidamente porque va a decir algo más escatológicamente hablando el pastor Contreras. Atención. Y por eso el Señor vemos cómo aplicó la Pascua, que convirtió en lo que llamamos el memorial de la mesa del Señor. Y aquí en el contexto, recuerden, se lo está aplicando una iglesia local. Recuerden que la iglesia, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, y luego en Hechos 1 dijo, viene la promesa del Espíritu, el Espíritu y la formación de la iglesia van de la mano. 1 Corintios 12, por cuanto todos hemos sido bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo, ¿recuerdan? Y él dijo, yo edificaré mi iglesia. Hechos 1 viene la promesa del Espíritu. Hechos 2, en Pentecostés nace la iglesia. Por eso en Hechos 11, ahí Pedro dijo, la promesa del Espíritu se cumplió mirando hacia atrás. Cuando Hechos 2 vino, ahí empieza la época de la iglesia y dura hasta el rapto antes de la tribulación, que es lo que creemos es la manera más natural. Atención aquí porque es muy importante la distinción que está haciendo Luis Contreras entre la iglesia y Israel. Atención con eso, porque Luis Contreras tiene la misma convicción del pastor John MacArthur. Por eso me gusta mucho escuchar y cómo enseña Luis Contreras. Fíjese lo que dice aquí, la iglesia de Cristo, eso es muy importante, porque hay que entender eso. La iglesia de Cristo nace en Hechos capítulo 2. Atención con esto, voy a volver un momento, porque es importante. Cumplió mirando hacia atrás. Cuando Hechos 2 vino, ahí empieza la época de la iglesia y dura hasta el rapto. Ahí está, dice Luis Contreras. La iglesia nace en Hechos 2 y dura hasta el rapto de la iglesia. Muy importante esto, muy importante. No porque sí, Luis Contreras habló de esto en su sermón. Recuerde que este sermón de Luis Contreras no es un sermón escatológico, pero sin embargo, atención, sin embargo, es importante. Yo creo que la escatología siempre tiene que estar en un sermón, no necesariamente tiene que ser un sermón escatológico en el libro de Apocalipsis o lo que sea, sino que yo creo que en cualquier sermón que se predique hoy día, más en estos tiempos en el que vivimos, en estos tiempos finales, cualquier sermón que se predique hoy tiene que estar esto que está enseñando, aclarando el pastor Luis Contreras. Voy a volver porque es importante esto. Recuerden que la iglesia, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, y luego en Hechos 1 dijo, viene la promesa del Espíritu, el Espíritu y la formación de la iglesia van de la mano. 1 Corintios 12, por cuanto todos hemos sido bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo, ¿recuerdan? Y él dijo, yo edificaré mi iglesia. Hechos 1 viene la promesa del Espíritu. Hechos 2, en Pentecostés nace la iglesia. Por eso en Hechos 11, ahí Pedro dijo, la promesa del Espíritu se cumplió mirando hacia atrás. Cuando Hechos 2 vino, ahí empieza la época de la iglesia y dura hasta el rapto antes de la tribulación, que es lo que creemos es la manera más natural de entender lo que la Biblia enseña de esto. Pero ¿por qué decimos esto? Entonces la iglesia nace en Hechos 2 hasta el rapto. Luego comienza el tiempo de tribulación y gran tribulación. Atención aquí. Creemos en la manera más natural. Creemos en la manera más natural para entender esto. De entender lo que la Biblia enseña de esto. De entender lo que la Biblia enseña de esto. Así que muy importante esto. ¿Pero por qué decimos esto? Porque, de nuevo, hermanos, aquí el Señor está hablando con los apóstoles, todos eran judíos, el contexto es judío, tenemos que entender esto para entender correctamente lo que está pasando. Para ellos no pensaron como nosotros, hoy día dijeron, hoy toca, hoy es la cena del Señor. No, para ellos era la Pascua, como toda la vida habían crecido celebrando la Pascua cada año. Pero el Señor convirtió la Pascua, esa fue, escuchen, la última Pascua en la historia legítima. ¿Por qué? Porque Él convirtió la Pascua
la cena de la Pascua, y la convirtió en el memorial de la cena del Señor, porque todos los siglos desde Hechos 12, desde que salieron de Egipto en el Éxodo, en que los judíos celebraron la Pascua apuntando el cordero que comían en la Pascua, en esa cena cada año, apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí estaba el Cordero, y por eso dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es un momento monumental, histórico. Ahí está. Entonces, aquí obviamente el tema central del pastor Luis Contreras es, como lo tituló él su sermón, sobre la mesa del Señor y la piedad. La mesa del Señor, la cena del Señor, la mesa del Señor o la cena del Señor y la piedad. La importancia de la cena o la mesa del Señor y la piedad. Entonces quería compartir solamente este pequeño extracto que me pareció impactante, haciendo la distinción Luis Contreras entre Israel, los judíos y la Iglesia de Cristo. En el contexto de 1 Corintios 11, de la mesa del Señor, es importante tener en cuenta eso y entender la distinción entre Israel y la Iglesia, donde aquí Luis Contreras hace este pequeño comentario escatológico, rápido, un resumen veloz sobre cuando comienza la Iglesia de Cristo, nace en Hechos 2, hasta el rapto de la Iglesia. Ahí termina la era de la Iglesia en este mundo, y ahí comienza el tiempo de tribulación y gran tribulación, hasta que Jesús vuelve como juez en Apocalipsis 19. Recuerda que yo estoy compartiendo muchas enseñanzas de MacArthur aquí en mi canal sobre las enseñanzas de MacArthur en el libro de Apocalipsis, teniendo en cuenta ese orden que MacArthur usa para enseñar Apocalipsis. Ese orden de la Iglesia de Cristo en la tierra, desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 4, la Iglesia está en el cielo, ya no está en la tierra. En el capítulo 4 de Apocalipsis, la Iglesia ha sido arrebatada. Capítulo 6 ya comienza el tiempo de la tribulación de 7 años, y la Iglesia, por supuesto, claramente no estará en ese tiempo. Entonces quería compartir solamente esto. Vaya por favor y escuche completamente este sermón del pastor Luis Contreras. Comparta este video, comente bajo este video, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.